Sí, por fin, bienvenidas Belén y Laura, lo hemos conseguido. Muchas gracias. Lo hemos conseguido. Estoy muy contenta de que estéis hoy aquí. Para los estudiantes que se han conectado hoy, que a lo mejor no saben todavía lo que es la masterclass, solamente daros una breve explicación. El objetivo de hoy y de todas las masterclass que vamos a ir organizando en los próximos meses es compartir con vosotros consejos claves sobre cómo entrar al mercado laboral con buen pie. Por ejemplo, en este caso, específicamente vamos a hablar de cómo crear una red de contactos profesional, que es muy importante al inicio, sobre todo cuando no sabes por dónde empezar. Y bueno, este es uno de los temas que vamos a tratar y poco a poco iremos tratando temas parecidos que os puedan ir ayudando en la trayectoria profesional. Entonces, nada, pues hoy tenemos la grandísima suerte de contar con Belén La Regina, o La Regina, no sé si lo pronuncio bien, Belén. Está bien, pero sí, es la Regina. Se puede decir de las dos formas, con lo cual de ambas está bien. Sí. Muy bien. Y con Laura Arlás, más fácil. Ambas son Talent Partner en Unilever y hoy van a compartir con nosotros su experiencia y sus consejos sobre cómo empezar a crear esta red profesional de contactos o lo que hablamos también muy a menudo como networking. Así que nada, hola, bienvenidas a las dos y muchísimas gracias por dedicarnos vuestro tiempo hoy. ¿Cómo estáis? Pues muy bien, ¿no? Yo creo que bueno, es un placer estar aquí, así que mil gracias por invitarnos, que bueno, siempre es bueno compartir, ¿no? Cosas, yo creo que lo hablábamos el otro día con Laura, que igual hace unos años este tipo de actividades pues no estaban en la orden del día, entonces yo creo que cuando eres estudiante, ¿no? Estás a punto de finalizar el grado, pues también viene bien, ¿no? Este tipo de consejos para poder iniciarte de alguna manera en el mundo laboral. Y además que el tema nos parece súper interesante. Ojalá nosotras, ¿no?, nos hubiesen explicado cómo crear esta red de contactos profesionales, así que también encantadas de poder aportar nuestro granito de arena. Fenomenal. Pues exactamente por eso estáis aquí hoy y quería preguntaros también, porque aparte de ser hoy en día ya talent partner, expertas en todo este proceso con una empresa como Unilever, también vosotras habéis sido estudiantes. Entonces, para todos los estudiantes que tenemos hoy aquí, ¿nos contáis un poco a lo mejor brevemente cuál ha sido vuestra trayectoria y sobre todo en ese primer paso al mundo laboral y ahora que estáis en Unilever, cómo ha sido un poco vuestra experiencia? Genial. Como quieras, ¿quieres que empiece yo, Laura? Sí, perfecto. Venga, genial. Cuento la mía, que además es más cortita, con lo cual yo creo que me explayaré menos. Yo estudié psicología y después empecé prácticas en temas de psicología clínica, con lo cual empecé en un mundo completamente diferente porque estaba más en la parte de terapia y después pasé al mundo de consultoría. Vi que realmente pues no era lo mío y aquí fue cuando pues, me surgió la oportunidad dentro de Unilever y aquí pues he ido pudiendo crecer y viendo bueno, pues, proyectos de diferentes tipos. Entonces, bueno, realmente yo diría que mi trayectoria no es demasiado amplia antes de Unilever, ahora llevo unos 3 añitos dentro de la compañía y diría que la verdad que es la experiencia más enriquecedora que he podido tener y a nivel de proyectos y de crecimiento personal y profesional es donde más he podido nutrirme. Fenomenal. Yo creo que en recursos humanos todos al final venimos de sectores bastante diferentes y acabamos en este departamento pues por pasión, por las personas, ¿no? En mi caso yo estudié ciencias políticas, algo que no tiene absolutamente nada que ver, pero sí que me gusta también ponerlo como ejemplo para los diferentes estudiantes para que vean que al final una carrera es importante, adquieres muchísimo conocimiento, una base que para mí pues en muchísimas ocasiones es fundamental, pero luego también a medida que vas conociendo, ¿no?, tus primeras prácticas curriculares, extracurriculares, es cuando también vas definiendo al final tu trayectoria profesional. En mi caso fue justamente así. Cuando inicié las prácticas que tenía que hacer con la carrera, las hice en un departamento de recursos humanos, concretamente en Inditex, y allí vi que era lo que realmente me quería dedicar. He pasado por consultoría, he pasado por despacho de abogados, mi última trayectoria fue en DAM, la cervecera, y actualmente llevo 3 mesecitos en Unilever, pero encantada. La verdad es que, bueno, no hubiese podido acertar más con este cambio y nada, y ahora pues esperar poder seguir creciendo dentro de la compañía. Muchísimas gracias a las dos. Es muy interesante además ver cómo son dos tipos de inicio en la carrera profesional muy diferentes y es muy interesante que todo puede pasar, ¿verdad? Nosotros en Yortisa hablamos mucho de esto, de que tampoco los estudiantes les decimos siempre que no tienen que agobiarse muchísimo tampoco con los primeros pasos en la trayectoria profesional porque es un proceso de aprendizaje, ¿no? Como decíais las dos.
y uno nunca sabe dónde va a terminar. Hay que seguir un poco pues lo que decía también Laura, su pasión y lo que uno le interesa, y poco a poco eso lo vas viendo también durante la carrera. No tienen que agobiarse mucho con ser súper determinantes con lo que van a hacer al principio, porque puede ser que sea el trabajo ideal, pues como le ha pasado a lo mejor más a Belén y está súper contenta y ya lleva 3 años, o puede ser a lo mejor que poco a poco vayas identificando otra cosa que te gusta más. Es muy interesante porque tenéis las dos versiones. Muy bien, pues bueno, yo creo que después de esta primera introducción, si os parece, podemos entrar ya en materia, el tema de hoy. Yo creo que podemos empezar a hablar, sobre todo una de las primeras preguntas que más han hecho los estudiantes a través del evento, cuando se registraban, era ¿cuál creéis que es el mejor sistema para ampliar vuestra red de contactos profesionales, sobre todo cuando eres estudiante, como todos ellos, y a lo mejor todavía no tienes mucha experiencia, ¿no? ¿Por dónde pueden empezar? Pues si os parece, nos vamos complementando, Laura. Yo Sí, que además vamos somos muy de hablando hacer las esto, dos, os vamos vamos haciendo dando como nuestro... conversación. Sí. Perfecto. Yo diría, lo primero, yo creo que es LinkedIn. O sea, parece muy normal, ¿no? O como una red como muy usual, pero realmente yo creo que es la red más importante a nivel de networking, ¿no? Al final aquí puedes ver tanto de diferentes compañías como también de perfiles que trabajan en estas compañías, ¿no? Si tú te metes en el perfil, por ejemplo, de empresa de Unilever, pues aquí verás todos los temas relacionados con lo que hacemos a nivel de, oye, pues de cultura, de toda la parte de marca, de toda la parte de eventos, en fin, ¿no? de infinidad de cosas. Y luego aquí también, dependiendo un poco las áreas que te puedan ir interesando, puedes ir clicando, ¿no? En, oye, pues mira, me interesa marketing, ¿no? Y al final en Unilever tenemos diferentes categorías, ¿no? Toda la parte de alimentación, de helados, de cuidado del hogar, de cuidado personal. Por lo tanto, aquí también es una muy buena manera de empezar a seguir a profesionales que trabajan en este sector para ir también, bueno, pues conectando con ellos y viendo qué es lo que hacen en su día a día y qué es lo que más afín puede ser a cada uno de los perfiles, ¿no? Yo creo que esto es como una de las cosas más importantes. Y luego aquí también es importante saber con quién conectar, ¿no? Es decir, al final yo creo que muchas veces, dependiendo de qué compañías, no sabemos muy bien a quién acceder, ¿no? Oye, a lo mejor hay muchas personas en un mismo equipo. Pues aquí yo creo que el equipo de recursos humanos es una muy buena base para comenzar, porque al final son de alguna manera el eslabón de la cadena, ¿no? Es decir, en donde empezamos. Al final oye, son un poco las personas que tienen esa información a nivel de diferentes posiciones que puedan ir surgiendo y demás. Entonces yo creo que es muy buena manera, ¿no? El tema de, oye, pues conectar y ya, oye, me interesan posiciones en el área de marketing, por ejemplo, ¿no? Entonces esta persona ya sabe un poco tu situación y ya te mantiene en la red, ¿no? Y de esta manera también en el feed de LinkedIn se van actualizando todos los posts, con lo cual pues es también chulo, ¿no? El poder tener a personas dentro de tu red, porque también vas viendo, ¿no? A la hora de que surge una posición, incluso seguro que LinkedIn tiene algoritmos de estos inteligentes que te va ordenando, ¿no? Perfiles según prioridad, etcétera, con lo cual esto es interesante. Y luego yo diría toda la parte de proyectos o challenge en universidades. Al final, dependiendo de las universidades, siempre te dan esta posibilidad, ¿no? De, por ejemplo, pues hacer un proyecto con diferentes compañías. Nosotras, por ejemplo, lo vemos más en gran consumo, como puede ser pues un Unilever, un L'Oréal, un Procter, ¿no? Son compañías que al final hacen challenge, ¿no? A lo mejor tienen un reto en el área de innovación, ¿no? Y por grupos de estudiantes pues van haciendo tipos de resolución de este tipo de retos, ¿no? Entonces es una buena manera también de empezar a crear esa red de contactos en empresas e incluso de tener ese primer contacto a nivel de expertise, ¿no? De realmente tengo este feeling con este proyecto, por ejemplo, me veo en el futuro trabajando en la parte de innovación de gran consumo o me mueven más, por ejemplo, otros sectores. También creo que es una muy buena manera en este sentido de posicionarse, ¿no? Yo diría un poco esto. Luego también, que el otro día lo comentábamos, es importante obviamente las relaciones, ¿no? O las oportunidades que os ofrece vuestra propia universidad. Tener en cuenta también que vuestros profesores pueden ser un primer contacto, ¿no? Hacia este mundo también a nivel laboral, ya que deben tener una red de contactos infinitas. Además os conocen y os pueden orientar también a dónde poder aplicar según el perfil, los intereses, etcétera. Y luego pues aprovechar sobre todo pues, las ferias de empleo que se hacen también en las universidades para poder conocer quizás presencialmente a todas estas empresas y luego conectar
conectar, como ha dicho Belén, con ellos a través de LinkedIn, pero todos estos recursos que tenéis cada vez más a la mano a través de plataformas presenciales, universidad, job teaser, ¿no? Sobre todo tenerlo súper presente, integrado y aprovecharlo, porque quizás antes no lo teníamos y costaba mucho más tener toda esta red de contactos, y a día de hoy incluso yo creo que lo importante es filtrar, ¿no? y tener claro también pues qué intereses vas teniendo, como ha dicho Belén, para poder pues, ponerte en contacto con esas empresas o profesionales que puedan también encajar con lo que tú estarías buscando. Totalmente de acuerdo, me parece perfecto lo que habéis dicho. Además es que es verdad que yo creo que los estudiantes, sobre todo los jóvenes estudiantes, a lo mejor pierden un poco de vista cuando hablan de empresas como L'Oréal o como Unilever, no es como lo que sea, ¿no? Es como me interesaría muchísimo trabajar para una empresa de este tipo, pero es verdad que es muy importante que tomen también ese tiempo de aprendizaje también y ese paso un poco de pensar, ¿no? ¿Qué es lo que les gusta realmente? Porque es verdad que quizás a veces pueden perder esa perspectiva y decir, bueno, es que esta es la empresa para la que quiero trabajar, pero me gusta mucho lo que decías tú, Belén, por ejemplo, lo de entrar en LinkedIn y ver en qué proyectos están trabajando, cuál es la cultura de empresa y que vean un poco, aprendan un poco también si es por dónde quieren ir, porque hay muchas empresas que son muy grandes, que trabajan con en distintos enfoques muy diferentes, y es muy importante también que ellos aprendan a saber dónde encajarían mejor, que les gusta, que sean un poco más selectivos, ¿no? Quizás. Sí. Me parece súper interesante. Sí, y luego también, por ejemplo, pues asistir a charlas, ¿no? Yo creo que en esto también aprendes mucho de lo que hacen los profesionales de, bien sea de gran consumo o de otros sectores. Al final te cuentan, ¿no? Oye, pues qué tipo de proyectos se hacen, cuáles son los retos que tienen en el área, cómo son los equipos, también por tener una visión incluso de cuáles son las posiciones que hay, ¿no? Que muchas veces incluso a día de hoy pues surgen muchísimas oportunidades de trabajo, ¿no? O se crean nuevas posiciones que antes no existían por las nuevas tendencias que vemos en el mercado. Pues muchas veces a lo mejor pues pensamos, ¿no? que son posiciones que no existen, y quizás yendo pues a una charla de estas te puede dar la oportunidad de conocer trabajos que igual no te imaginabas, ¿no? Y de hacer preguntas y de entender y de ver si realmente pues, te puedes proyectar en un futuro en un área como esta. Definitivamente. Mira, de hecho voy a aprovechar para hacer un inciso, porque hablando un poco de este conocimiento de los estudiantes, no solamente sobre lo que a ellos les puede encajar más, pero también, por ejemplo, sobre nuevas posiciones. De hecho, yo PISA ha desarrollado, bueno, está terminando ahora de desarrollar unas herramientas, son unos test psicométricos y unas herramientas que les van a ayudar, que ellos pueden hacer, por ejemplo, pues si lo mismo, si estamos hablando a lo mejor de una empresa como Unilever, y gustaría a lo mejor entender mejor pues cuáles son sus valores o en qué tipo de función específica encajarían mejor, pueden, por ejemplo, hacer esos test a través de la plataforma de Job Teaser para llegar a tener un poco, pues una visión un poco más definida de dónde encajarían mejor, cuáles son sus valores. Incluso tenemos una app donde pueden descubrir nuevas posiciones laborales. Por ejemplo, como tú decías, Belén, a lo mejor que no sabes que existe, pueden también utilizar, nosotros lo llamamos el Tinder de los empleos. Básicamente les ayuda un poco a conocer nuevas quizás posiciones. O sea que estamos bastante alineados también en ese sentido, solamente para que lo sepáis, si tuvierais interés a lo mejor, no dudéis en consultarlo con vuestra universidad, que os puede dar más información al respecto. Vale, pues vamos a continuar con la siguiente pregunta, que habían una de las más también comentadas a través del evento, es ¿qué podríais recomendar a los estudiantes para optimizar la búsqueda de empleo? Digamos que una vez que ya hemos decidido, por ejemplo, que vamos a empezar por la red de contactos a lo mejor universitaria, ¿no? Con profesores y demás, y también que vamos a ir un poco por el lado de LinkedIn, aparte de ese primer paso, ¿cómo, una vez que ya han tomado ese primer paso, cómo pueden optimizarla? Vale, pues una vez, ¿no? Te abres una página de LinkedIn, que como hemos comentado es una herramienta súper potente para potenciar toda esta red de contactos. También es muy importante mantenerla actualizada y sobre todo pues mostrar una imagen, ¿no? en esta red profesional, y que también cuando cualquier recruiter pueda entrar y pueda ver tu perfil, pueda realmente pues tener esos puntos claves de lo que ha sido tu trayectoria profesional, tus intereses, tus actitudes, habilidades. Por lo tanto, en este sentido, el otro día comentábamos con Belén, es muy importante dar cuanta más información posible, ¿no? Y sobre todo si sois perfiles más juniors, que quizás aún no tenéis una larga trayectoria profesional, es importante marcar los proyectos donde habéis estado trabajando, las herramientas que también habéis estado utilizando en la universidad, cualquier herramienta informática, ¿no? Que hayáis tenido la posibilidad de hacer algún trabajo con ella.
Luego también el tema de idiomas, es muy importante tenerlo actualizado. Toda la imagen en general, ¿no? O sea, al final es una imagen de la página web que os tiene que representar, que estamos hablando que no es una red social como podría ser Instagram o Facebook, en la cual pues quizás sí que normalmente, ¿no? Pueden ser fotografías, por ejemplo, más del ámbito sociocultural, sociosocial, ¿no? En este caso, pues normalmente se agradece ver una imagen más corporativa a nivel de fotografía, un banner personalizado en el caso de que te apetezca o algo pues que veas que te representa, ¿no? Y en este sentido hay varias cositas que se pueden tener en cuenta. También hay el tema de la URL. LinkedIn, por ejemplo, te permite personalizarla para que tú la puedas mandar a diferentes personas sin que sea una URL muy extendida. Y son pequeños detalles, pero que realmente no. Luego, cuando nosotras lo vemos, nos damos cuenta de que es una persona que ha mostrado muchísimo interés en crear ese perfil. Y esto también, cuando realizamos un proceso, la actitud es lo principal y por lo tanto ya suma muchísimos puntos desde un inicio. Totalmente alineada con Laura. Yo creo que también el perfil de LinkedIn es súper importante, ¿no? Tenerlo limpio, ¿no? Es decir, que de un visual, pensando en un recruiter, ¿no? Que ve muchos perfiles al día a día, ¿no? Nosotras al final pues vemos muchos perfiles, con lo cual aquí de una pincelada, lo primero que podamos ver que sea lo más visual posible, pues es genial, que esa información que esté ordenada, que la experiencia esté clara y demás. Y luego también a nivel de currículum, ¿no? Hablando también de esta parte, ¿no? Según pues, qué posiciones estés interesado, si por ejemplo tu experiencia es más en marketing, pero oye, tienes un background en otra cosa, yo diría también aquí enfocar según el tipo de posición al que apliques, ¿no? Es decir, oye, pues quizás es dar más detalle de las posiciones de marketing que has desarrollado porque quieres aplicar una posición de marketing y quizás pues otro tipo de desarrollo pues no es tan relevante, ¿no? para esa posición en concreto. Entonces yo por completar también añadiría esto, pero súper alineada con lo que ha dicho Laura. Muy bien, perfecto. Sí, totalmente de acuerdo, igual que decías tú, Belén, porque es verdad que a pesar a lo mejor que no tengo una experiencia muy extensa, es muy importante pues los detalles que comentaba Laura, ¿no? Pues que sea todo muy personalizado, que esté actualizado. Son pequeños detalles que a lo mejor no nos paramos a pensar porque solamente pensamos en añadir la máxima información posible, pero al final lo importante es que aunque no haya mucha experiencia, que esté muy bien claro, muy bien, todo muy bien, muy fácil de visualizar, ¿no? Como decía Belén, para que en un vistazo quede claro un poco cuál es su perfil y su interés. Me parece muy, muy interesante. Si queréis podemos continuar con la siguiente pregunta. Que muchos estudiantes nos estaban preguntando, además a través del evento y también a través de algunas de nuestras universidades, nos han compartido que para muchos estudiantes es importante saber a quién deben dirigirse o cómo conectar con la persona adecuada. Yo creo que un poquito ya lo hemos comentado una vez que estamos en LinkedIn y empezamos por ejemplo, a ver un poco el perfil de una empresa que nos interesa, pero a lo mejor incluso quizás dentro de recursos humanos, quizás hay alguna guía, algo que les podáis comentar para que a lo mejor, pues bueno, que sepan quizás la persona adecuada, ¿no? Por ejemplo, en Unilever, pues podemos ver a lo mejor que es un talent partner como vosotros, es una posición que ya nos dice que es el contacto correcto, ¿no? Sí, yo diría que aquí es la persona de talent, ¿no? Es decir, pues se puede buscar de diferentes maneras, ¿no? Al final en LinkedIn tienes bastantes maneras de buscar, tanto a nivel de job titles como también dentro de las propias compañías, ¿no? Puedes ver el networking interno que se genera. Pues, por ejemplo, dentro de Unilever seguro que hay muchos empleados que en LinkedIn siguen a la compañía, ¿no? Entonces es buscar en LinkedIn, es que además es súper sencillo porque metes ahí el job title tipo Talent Partner o Talent Advisor o, no sé, Talent Specialist, ¿no? En este sentido es buscar, yo creo, personas de recursos humanos que incluso te puedan redirigir a la persona adecuada que, por ejemplo, pues puede estar gestionando el proceso en este momento, ¿no? Luego también diría que en muchas ocasiones, y esto no sale siempre, pero hay veces que cuando te metes en la página de careers de la compañía, muchas veces te sale la persona que está encargada de este proceso de selección, ¿no? Y aquí diría también que aquí es más por segmentación, es decir, si realmente te interesa, ¿no? Esta posición en ventas y sabes que, por ejemplo, la está gestionando Laura y que tu perfil puede matchear, pues sería genial en este sentido, ¿no? Que puedas contactar directamente de, oye, creo que mi perfil puede encajar, me encantaría poder participar en el proceso de selección, ¿no? Pero yo diría que más para mantener este primer contacto,
quizás es buscar a las personas de recursos humanos y también, oye, personas que incluso pues, puedas tener como referencia de otras áreas, que quizás pues, te interesa trabajar en el área digital, en el área de marketing, en el área de ventas o lo que sea, y buscas a personas referentes para también de alguna manera seguir, oye, qué contenido va generando, darle a me gusta, incluso esas personas luego tienen un networking más extenso, ¿no? Con lo cual incluso puedes llegar a conocer en este sentido profesionales del mismo sector a lo mejor, pero trabajando en diferentes compañías con proyectos distintos que de otra manera quizás no hubieses llegado, ¿no? Porque al final pues una persona que trabaja aquí en marketing seguro que en este sentido llega a mucha más gente de marketing que lo que podemos llegar nosotras como HR, ¿no? Por ejemplo, Claro. yo diría esto. Sí, simplemente por añadir, Lorena y Belén, el tema también de cómo redactar el mensaje o el mensaje que dais, ¿no? Cuando os ponéis en contacto pues, con estas personas de recursos humanos o con alguna persona de la empresa, también es muy importante, ¿vale? El mensaje tiene que ser un mensaje cortito, claro, conciso, ¿no? Directo también a lo que vosotros pues queréis llamar la atención y queráis decir. Os lo comento porque, claro, nosotras en este sentido agradecemos muchísimo que las personas se pongan en contacto con nosotros, pero sí que es verdad que también recibimos una cantidad de mensajes muy elevada. Entonces, a veces hay mensajes tan largos que enseguida no, quizás ya no hacen que estemos centradas en focalizar atención a ese mensaje. Por lo tanto, os diría un mensaje breve, impactante, ¿no? Que son a veces los que nos hace querer saber más de vosotros y que enseguida pues contestaremos para poder agendar una entrevista y avanzar en el proceso. Perfecto, esa era exactamente la pregunta que os iba a hacer, Laura. Ah, vale. Bueno, muy bien, sí, la verdad es que yo creo que el tipo de mensaje también es algo muy importante porque imagino, como decía Laura, que recibiréis muchísimos mensajes, así que me parece clave y seguro que los estudiantes están ya tomando nota. Bueno, pues vamos a continuar. Hemos hablado del tema de LinkedIn y hemos hablado pues, de la imagen, por ejemplo, que es importante también que sea una imagen pues, un poco corporativa, un poco más profesional. Además de la imagen, quería hablar brevemente también del tema de la imagen virtual, ¿no? Que es algo de lo que se habla mucho últimamente. ¿Qué consejos podemos dar también a los estudiantes? Porque dentro también de la búsqueda de contactos es muy importante también un poco la imagen virtual que tenemos, ¿no? Lo que una vez que hemos contactado con ese chat, si esa persona va a ver nuestro perfil o va a buscar más información sobre nosotros, ¿qué imagen se va a llevar, ¿no? Eso también creo que es bastante importante. Sí, yo aquí diría que es buscarse, ¿no? Es decir, buscar el perfil profesional también, ¿no? Para ver cómo sales, porque al final es la impresión que va a tener la persona cuando te busque, ¿no? Es decir, que vea tu perfil que realmente, oye, las imágenes estén bien colocadas, que el nombre esté bien puesto, las experiencias también, ¿no? Y luego distinguir también lo que son las redes profesionales de las redes personales, ¿no? Es decir, aquí depende mucho también, la posición para la que te gustaría aplicar o un poco lo que quieres hacer, ¿no? Porque obviamente si quieres ser un influencer, pues fenomenal a mantener las redes abiertas, ¿no? Pero quizás según qué posiciones, pues aquí el mantener también la privacidad de alguna manera de las redes personales, ¿no? En este sentido. Yo diría esto. Tampoco, yo creo que esta pregunta es un poco también... son dos puntos realmente, ¿no? que comentar, pero bueno, no sé si quieres añadir algo tú también, Laura. No, simplemente diferenciar las diferentes redes sociales que también puedan haber, ¿no? Que como hemos comentado, LinkedIn es más para el ámbito profesional, pero luego todos utilizamos pues Instagram, Facebook, ¿no? Etcétera. Entonces, en este sentido, teníamos el dilema con Belén de decir, vale, Instagram, privado o público. Bueno, como decía ella también, en función de lo que queráis mostrar, es decir, si sois unas personas que, me lo invento, ¿no? Queréis llegar a ser directores creativos y vuestra plataforma para poder mostraros, ¿no? Es Instagram y allí publicáis fotografías, proyectos, vídeos, lo que sea, pues puede ser una herramienta súper potente para que cualquier recruiter, ¿no? Si os busca y encuentra vuestra página, le llame la atención y vea que realmente pues sois la persona a cubrir esa vacante. Sin embargo, si lo utilizamos quizás, ¿no? para un día a día pues más particular, individual, a nivel pues de amigos, etcétera, sí que es cierto que personalmente yo creo que es mejor tenerlo privatizado, pero no únicamente por el hecho de encontrar trabajo, sino porque cada vez estamos más expuestos y también a nivel de seguridad es importante. Sí, de nuevo totalmente de acuerdo. Es verdad que un poco la regla de base es mantener las redes privadas
totalmente, digamos, compartimentadas es de lo que es la red profesional de LinkedIn, pero es verdad que es importante también tener en cuenta que en algunos casos, depende un poco del sector o de lo que tú quieras conseguir profesionalmente, si está relacionado más, pues a lo mejor pues eso, con tu imagen o tus redes sociales, no está mal mantenerlo a lo mejor un poco más visible, incluso incluirlo dentro de tu red profesional, pero digamos que está la regla de base y luego ya cada estudiante, dependiendo un poco de cuál es su objetivo profesional, sí que puede pensar en incluirlas o no. Pero es importante también, yo creo, tener algo en mente. Lo que decís, por ejemplo, de buscaros a vosotros mismos, es algo que me parece muy interesante. Yo lo he hecho también alguna vez y es increíble a veces lo que te encuentras. Yo animo a todos los estudiantes que lo hagan porque a veces encuentras unas fotos del año 1900. Sí, sí. Y es un experimento muy interesante, la verdad. Por eso, por lo que decíais, ¿no? Para aseguraros de que un profesional de recursos humanos, cuando haga a lo mejor este mismo ejercicio, pues que tenga una imagen muy profesional, ¿no? De nosotros. Sí, y además, Lorena, perdona, pero yo es que ahora me estaba acordando que un día fui a una charla donde nos hablaban justamente de esto, ¿no? De casos de profesionales que ya habían llegado a una determinada posición de director, etcétera, y que por cosas que se habían encontrado en sus redes sociales de hacía pues muchísimo tiempo, ¿no? Habían tenido que incluso dimitir de su puesto de trabajo o habían tenido consecuencias. Yo después de esa charla me borré de Twitter, ¿vale? Porque realmente, claro, tú allí a veces pues pones opiniones, cosas políticas, lo que sea, ¿no? Pero al final es algo que vas poniendo en el día a día, no te das cuenta y quizás han pasado 10 años, ocupas una cierta posición y alguien saca a la luz esos comentarios que pudiste llegar a hacer en esa red social. Por lo tanto, es esto, sobre todo hacerlo con conciencia, obviamente pues que os represente, pero que luego en un futuro tampoco nada pueda perjudicar lo que es vuestra carrera. Me parece perfecto. Pues ya lo sabéis todos. Después de esta sesión vamos a ir todos a Google, nos vamos a buscar a nosotros mismos y vamos a hacer una buena limpieza de nuestras redes sociales. Muy bien. Quiero hacer solamente un inciso. Estoy viendo que algunas preguntas las estáis añadiendo en el chat de discusión. Os pido por favor que la añadís en la cajita de preguntas y respuestas, ¿vale? Que estas son 2 cajitas separadas para que así después cuando revisemos las preguntas y respuestas las encontremos allí. Muy bien, pues continuando un poco, hemos hablado mucho de LinkedIn y de redes sociales. Yo quería también comentaros, aparte de LinkedIn, que es la plataforma por excelencia, ¿hay alguna otra plataforma que podéis recomendar a los estudiantes que puede serles útil también para la creación de redes profesionales o en la búsqueda de empleo? Yo, por ejemplo, puedo hablar de JobTeaser a nivel de búsqueda de empleo sobre todo, ¿no? Pero yo me imagino que hay otras plataformas que a lo mejor, aunque no sean por excelencia, ¿no? La plataforma de networking profesional, pero quizás puede ayudarles en vuestra experiencia. Bueno, quizás más a nivel de ver, ¿no?, qué es lo que está ocurriendo. Hay muchos profesionales que tienen Twitter, ¿no? Y que van, bueno, pues colgando por allí pues temas de relevancia, bien sea de compañía o bien sea incluso pues de cosas que incluso les puedan interesar a ellos, ¿no? Entonces yo creo que esto es una buena manera también de tener como diferentes puntos de vista o de enterarte de diferentes cosas, ¿no? Como en el periódico te enteras de lo que está pasando en el mundo, pues quizás aquí, dependiendo de qué red te generes tú de contactos, pues te enterarás de un poco qué es lo que se está moviendo en las compañías, ¿no? Un poco a nivel de tendencias. Y luego Instagram, Facebook, diría más para estar en contacto pues, con antiguos compañeros o bueno, o gente que te pueda interesar, ¿no? Más a nivel informal, no tanto de compañía como tal, sino más de, oye, pues de mantener ese contacto, ¿no? Yo diría esto. Y luego Belén también Glassdoor, ¿no? Para poder pues, conocer también opiniones de diferentes personas que han trabajado en esa compañía. Es una plataforma que va bastante bien para poder hacer búsqueda antes de quizás pues, iniciar en un proceso o antes de inscribirte. También la recomendaríamos. Sí, 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 sí. Sí, totalmente de acuerdo. Glassdoor, os lo voy a poner, lo están preguntando cómo se escribe. Sí, lo veo. Aquí, porque estoy totalmente de acuerdo, es una plataforma muy interesante cuando estamos haciendo búsquedas también de contactos y de una empresa específica. Muy interesante. Quería también, para continuar con las preguntas de los estudiantes, hay un tema también, hemos hablado al principio, comentabais el tema de challenges, también de otro tipo de eventos, ¿no?, que pueden ayudarte a conectar con una empresa concreta.
yo quería preguntaros, aparte, por ejemplo, de LinkedIn, yo creo que LinkedIn debe ser seguramente una parte muy clave, ¿no? Para encontrar pues, en el perfil, por ejemplo, de Unilever, qué tipo de eventos vais a hacer próximamente, que los estudiantes quizás pueden atender. ¿Hay otros sitios donde nos podáis recomendar, por ejemplo, que estos estudiantes pueden encontrar este tipo de eventos para asistir y conectar de otra forma con las empresas? Yo diría, Instagram es también bastante clave en este sentido de las diferentes compañías, pero yo creo que cada vez más, ¿no? Dependiendo también del target, sobre todo para perfiles junior que acaban de terminar la carrera o que tienen pues 2 o 3 años de experiencia, normalmente también pues están conectados, ¿no? con las páginas corporativas en Instagram. Y aquí se suele colgar tanto en stories como en diferentes posts, eventos que puedan haber, ¿no? En este sentido. Yo diría esto. Luego hay una página, ¿no? Que se llama Eventbrite, que también encuentras pues eventos de todo tipo, tanto gratuitos como de pago. Y aquí también hay diferentes ecosistemas, como puede ser pues, un Barcelona Tech City, que no sé si conocéis, o bueno, por ejemplo, Job Barcelona, ¿no, Laura? Que en el pasado ha participado también, etcétera, que también generan de alguna manera, igual que Job Teaser, ¿no? Que genera estos espacios, pues también eventos, ¿no? Con empresas, con universidades, con startups, etcétera, donde también se puede ver, ¿no? En este sentido, y qué es lo que está ocurriendo y cómo puedo participar incluso en procesos de selección, ¿no? Yo diría estas cosillas. Sí, y aprovecho para comentar Job Teaser, evidentemente, porque es verdad que nosotros, aparte, por ejemplo, de tener los perfiles de empresas como Unilever, ¿no? Que también promueven, aparte de vuestra página web y las redes sociales, también muchas empresas lo utilizan para promover sus propios eventos. Como veis, por ejemplo, nosotros también organizamos eventos tipo Masterclass, que también es otra forma de conectar con, bueno, pues con departamentos de recursos humanos de diferentes empresas. O sea, que tenemos, yo creo, un montón de ideas ahora mismo. Eventbrite, tenemos Job Teaser, tenemos Instagram, hay un montón de formas que podéis, de plataformas que podéis utilizar para buscar ese tipo de eventos. También me parece muy interesante lo que habéis comentado de, por ejemplo, el Job Barcelona, porque es verdad que quizás incluso para sectores específicos también pueden buscar un poco, ¿no? Estos eventos físicos que se hacen, quizás por sector algo tech, también pueden buscar a través de internet. Así que tenéis un montón de tareas, chicos, para poneros a buscar ahora eventos que podéis atender. Y también os quería preguntar, imaginaros que se han unido a un challenge organizado por Unilever en Barcelona, y una vez que están allí, ¿qué les aconsejáis? Por ejemplo, si tenéis, por ejemplo, algunos stands y hay gente de vuestro departamento de recursos humanos, ¿cómo deben, qué podéis decirles para que se animen? ¿Cómo pueden, digamos, acercarse a vosotros? ¿Qué les recomendáis? ¿Cómo deben comportarse? Porque yo me imagino que hay muchos de ellos que quizás, pues bueno, están un poco más intimidados y les cuesta más, ¿no? Soltarse. ¿Qué consejos les podéis dar para que una vez en uno de estos eventos puedan hacer un contacto satisfactorio, digamos, con la empresa? Vale, Belén, si quieres empiezo yo aquí. Sí. Creo que es una súper buena pregunta, Lorena, porque nos lo encontramos a diario, ¿no? Siempre que vamos a ferias de empleo y vienen estudiantes que están pues buscando sus primeras prácticas, por ejemplo, y nos sorprende muchísimo en ocasiones, ¿no? La forma en la que tienen de presentarse, y la verdad es que nos encanta poder dar consejos en este sentido, porque además también enseguida podemos diferenciar a alguien que ha tenido una serie en este caso, ¿no? De consejos y que se lo ha preparado, o alguien que no sabe cómo poder hacerlo y de repente pues va allí y vomita todo lo que puede, ¿no? Entonces, es muy importante, primero de todo, saber también a qué empresa te estás dirigiendo, ¿vale? En nuestro caso, pues somos una empresa que tenemos muchísimas marcas, entonces la gente obviamente conoce las marcas, pero a veces no conoce que Unilever forma parte de todas esas marcas. Por lo tanto, no puedes ir a un sitio y decir, hola, ¿qué hacéis? ¿No? Sino todos tenemos ahora mismo el teléfono móvil a nuestro alcance para poder googlear súper rápido pues a qué empresa me voy a dirigir, para ya tener un poquito más de información, porque lo que os decía, ¿no? Muestra un interés real hacia esa compañía. Y luego es muy importante también no realizar directamente la pregunta a las personas que estamos al stand de ¿qué ofrecéis?, ¿no? Sino
Mira, me presento, he estudiado esto y en base a mis estudios, pues considero que me gustaría encontrar unas prácticas en estos departamentos. O he estudiado esto y no sé cómo orientar mi carrera y busco mis primeras prácticas en base a mis estudios, ¿dónde podría encajar dentro de tu organización? ¿No? Esto sería, por ejemplo, un inicio, yo creo que estupendo para nosotras también poder asesorar y comentar qué vacantes tenemos. Porque si no, como podéis entender, pues tenemos vacantes de muchísimos departamentos, entonces con una pregunta tan amplia es muy difícil luego también poder daros una respuesta que os pueda servir. Así que mi consejo sería este. Sí, yo súper alineada contigo. Y además yo creo que hoy en día es de alguna manera más fácil también, ¿no? El poder hacer un poco de investigación antes de acudir a una feria de empleo, porque al final desde la propia universidad también siempre te dicen, ¿no? Oye, qué empresas van, etcétera. Entonces ya tú también puedes de alguna manera decir, vale, pues me interesan estas, voy a hacer un poco más de research sobre estas tres, ¿no? Y luego ya llegas y como dice Laura, ¿no? Al final es, oye, he estudiado esto, me interesa muchísimo este área, o incluso puedes pedir recomendaciones también, ¿no? Oye, ¿qué me recomendarías para este área, ¿no? ¿Cómo podría hacer para conseguir una posición aquí? ¿O qué vacantes tendréis abiertas? Yo es que súper alineada con lo que ha dicho Laura, ¿no? Nos ocurría que bueno, que nos había sorprendido mucho porque una feria de empleo que estuvimos hace poquito tiempo, que nos pasaba esto, ¿no? Y decíamos, ostras, ¿por qué no se presentan, ¿no? Simplemente vienen y nos preguntan, bueno, ¿y aquí qué, no? Entonces es como, oye, tenemos diferentes productos, te podemos explicar y demás, pero también nos interesa saber sobre ti, ¿no? Que nos puedas realmente dar unas pinceladas de quién eres y qué es lo que te gustaría. Totalmente de acuerdo con vosotros, me parece que son consejos súper útiles, espero que estéis tomando nota porque es verdad que es muy importante. Yo también he participado en ferias de empleo, aunque no sea como recruiter, y es verdad que pasa mucho y bueno, simplemente es importante que tienen que saber que tienen que ir preparados, como decís, y a partir de preparados empezar por presentarse uno mismo, que siempre es muy importante y se nos olvida. Bueno, chicas, pues hemos terminado un poco con la estructura principal de lo que es la sesión de hoy, ¿vale? Las preguntas principales que nos habían compartido los estudiantes a través del evento y tenemos algunas preguntas adicionales que si queréis podemos ver rápidamente también. Y también quiero deciros a todos que vamos a ir viendo preguntas, pero quizás no tengamos tiempo para responderlas todas, ¿vale? Porque también Laura y Belén tienen mucha información importante que compartir con nosotros de posiciones que tienen abiertas, que estoy seguro que os interesa muchísimo. Así que vamos a dedicar unos últimos 5 o 10 minutos para contestar preguntas y después ya les vamos a dejar que nos cuenten un poquito. Entonces, una de las preguntas, por ejemplo, que puedo ver que me parece muy interesante es, un estudiante nos dice, ¿creéis que es importante que conozca lo que quiero hacer antes de empezar mi red de contactos? O sea, ¿es importante que yo defina mi objetivo profesional antes de empezar a conectar con gente? ¿O a medida que creo mi red de contactos, esto me ayudará también a ir definiendo mis objetivos? Si quieres la contesto yo. Yo diría que no tienes que tener claro lo que quieres hacer o lo que te gustaría de primeras, sino que incluso el ir definiendo esa red de contactos de alguna manera te puede ayudar a definir, ¿no? Lo que quieres. Al final, yo creo que siempre tenemos algún interés o algo que despierta más tu curiosidad, ¿no? En mi caso, por ejemplo, a mí siempre pues, me llama mucho la atención las personas, ¿no? Entonces siempre sabía que quería hacer algo relacionado con esto, pero no sabía muy bien en qué. Es decir, que al final, oye, pues tienes diferentes salidas y nunca sabes en dónde quieres especializarte. Yo creo que al final el seguir a según qué tipo de personas que para ti pueden ser referentes, el ver qué opciones se ofrecen, ¿no? Porque muchas veces hay trabajos, lo que decíamos antes, que no sabemos ni que existen, ¿no? Entonces esto te puede ayudar a definir de alguna manera hacia dónde te quieres orientar. Y luego ya, oye, pues ya si ves que te gusta, vas ya especializándote y definiendo un poquito más ese career path que te gustaría seguir. Yo diría esto. Nada que añadir, opino igual que Belén, porque además en mi caso, como os he comentado, me pasó lo mismo, ¿no? No lo tenía definido y a raíz de ir contactando con este mundo profesional fue lo que hizo que finalmente tuviera claro dónde quería orientarme, así que lo vais a poder ir descubriendo también a través de estos contactos. Perfecto. Hay otra pregunta que de hecho creo que ya la hemos respondido porque preguntaba sobre cómo iniciar una primera conversación con recursos humanos en LinkedIn. Esto es algo de lo que ya llevamos hablando durante la sesión. Una pregunta que me parece interesante, hay un estudiante que pregunta, ¿es bueno que aceptemos todas las invitaciones de los recruiters para conectar con
O sea, digamos que es bueno cuanto más mejor en LinkedIn, o también es importante a lo mejor que seamos más selectivos. Cuando hablamos de creación de esta network, ¿qué pensáis? ¿Qué podéis recomendarle? Desde mi punto de vista, yo diría que sí, que sería óptimo aceptar todas las invitaciones y más si vienen de recruiters, porque siempre te puedes dejar, ¿no?, un mensaje que te puedan mandar y que sea pues la oportunidad de tu vida, ¿no? Entonces es importante. Además que también LinkedIn funciona a través de redes de contactos, es decir, nosotros no podemos contactar con una persona que no tengamos algún contacto en común con ella, ¿vale? Esto también os lo comento porque no sé si lo había visto en alguna de las preguntas que estabais haciendo en el chat. Y a medida que vais teniendo más contactos en LinkedIn, vais a poder ir llegando a otros más contactos, porque siempre al final, ¿no?, todos estamos en contacto con una persona en común que nos va a poder unir a esas personas. Entonces, LinkedIn tiene este algoritmo y por lo tanto es importante que cuanto más amplia sea la red, mejor, porque a más contactos también podremos llegar. Totalmente, nada que añadir. Total. Pues para terminar con las preguntas, hay una que tenemos aquí en el chatbox que me parece muy interesante y ya pasamos un poco más a la parte nos centramos en Unilever. Mira, Elena Paz nos está preguntando, dice que tiene un año para terminar el grado y ella pregunta si las empresas, a lo mejor como Unilever, es habitual que vosotros mismos también hagáis búsqueda proactiva de candidatos, por ejemplo, para prácticas. No es lo habitual, es decir, en el pasado sí que ha habido algún momento en el que nos hemos encontrado que sí que hemos buscado proactivamente candidatos para prácticas, pero sí que es verdad que al final tenemos una red en este sentido, ¿no?, tanto por nuestra parte de Unilever, ¿no?, nuestra web de carreras, como también JobTeaser, que es un partner en este sentido que nos acompaña muchísimo durante el camino a la hora de seleccionar perfiles de prácticas, y LinkedIn, ¿no? Al final es, oye, nosotros publicamos las vacantes y en este sentido pues ya iniciamos ese proceso de selección que si queréis luego os comentamos un poquito más en detalle, pero sí que es cierto que no es lo habitual, es decir, la búsqueda directa va más quizás pues para perfiles que tienen un tipo de especialización, ¿no?, quizá muy concreta porque necesitamos para un área que a lo mejor, oye, pues son perfiles incluso que no terminamos de encontrar, incluso con búsqueda directa, pero quizás de perfiles de prácticas suelen tener más interés, ¿no?, en, oye, acabo la carrera y aplico a diferentes compañías que me generan ese interés y luego ya pues inicio el proceso, ¿no? Pero no es lo habitual, aunque sí que lo hemos hecho en el pasado, de búsqueda directa de perfiles de prácticas, sí, sí. Muy bien. Bueno, pues yo creo que vamos a pasar ya a la última parte. Sé que hay preguntas sin responder, pero bueno, ahora ya tenéis un poco el contacto de Belén y de Laura. Si queréis conectar con ellas, seguro que podéis también continuar con alguna duda que se ha quedado pendiente. Ahora mismo, a mí me gustaría terminar la sesión hablando un poco de las posiciones que tenéis abiertas ahora mismo y un poco a lo mejor cómo los estudiantes que puedan estar interesados, cómo pueden aplicar estas posiciones, cuál es un poquito el proceso de selección, que les contéis un poco más en detalle, aprovechando que estáis aquí hoy. Genial. Pues si quieres nos vamos complementando, Laura, que siempre hacemos así. Fantástico. Hacemos ¿Quieres que empiece yo? Sí, yo voy buscando la URL para ponérsela en el chat, ¿vale? Vale, fenomenal. Pues ahora mismo tenemos diferentes vacantes de prácticas, ¿vale? En concreto tenemos vacantes en e-commerce, ¿vale? En nuestro equipo del Digital Hub, que de hecho es un equipo que empezó siendo pequeñito en 2019, de las 6 personas y ahora es un equipo de más de 40, con lo cual es un área que está creciendo mucho y que tiene posiciones muy interesantes en este sentido, ¿vale? En todo el tema, pues parte de B2B, parte de B2C, pues plataformas, ¿no?, directamente de business to business y luego también en la parte más enfocada al consumidor. Tenemos también vacantes de finanzas en prácticas, de toda la parte de Research and Development, ¿vale? Toda la parte más de desarrollo de innovación, de toda la parte de investigación y desarrollo, etcétera, de productos, temas de etiquetas y demás, que aquí sí que va más enfocado quizás hacia áreas un poquito más específicas de conocimiento, como puede ser pues tecnologías de la alimentación, etcétera. Y luego vacantes más enfocadas a marketing, ¿vale? Entonces, aquí os diríamos que tenemos en todas las categorías también. Tendríamos que mirarlo más en detalle, lo podréis ver también en nuestra web, pero tenemos en alimentación, tenemos en la parte de cuidado personal, etcétera, ¿vale? Y son vacantes que están publicadas ahora mismo, pero que sí que tienen comienzo a partir de septiembre, ¿vale? Hay algunas que sí que estamos buscando ahora, pero ya
más en concreto, las que tenemos más nosotros tenemos waves que llamamos, ¿vale? Que es un poco cuando inicia este periodo de prácticas, que normalmente se inicia en septiembre y después hay otra ventana en mayo, ¿vale? Este año la cambiamos un poquito, este año la tenemos en septiembre, en noviembre y en enero, ¿vale? Porque es cuando tenemos el mayor volumen de posiciones. Entonces, aquí el assessment que organizamos, también un poco por ponernos en contexto de cómo es el proceso de selección para este tipo de vacantes, ¿vale? Y también por daros un poco de detalle de cómo es el programa, es un programa de 1 año, ¿vale? Sí que pedimos que la persona se haya graduado, porque al final el objetivo de este programa es que la persona se pueda quedar dentro de la compañía, con lo cual es un programa que es full time y donde buscamos que pueda tener tanto el mayor impacto a nivel profesional como personal y también que realmente pues, pueda ejercer un impacto dentro de la compañía para eso, ¿no? Para poder coger otra vacante en las áreas en las que pueda surgir. Y después organizamos un assessment, ¿vale? ¿Esto cómo lo hacemos? Vosotros aplicáis, ¿no? Directamente a través del link y a partir de aquí hacemos un proceso de selección normal, ¿no? Pues lo que hacéis es, en caso de avanzar, una entrevista digital en la que se os hacen una serie de preguntas relacionadas con competencias, relacionadas con experiencias previas tanto en universidad como en compañías, si es que habéis tenido algún tipo de experiencia de prácticas, etcétera. Y a partir de aquí, en caso de avanzar, os invitamos a un assessment. ¿Qué es un assessment? Al final es un espacio en el que organizamos, es una especie de evento realmente, porque aquí lo que hacemos es haceros una presentación de compañía y que entendáis, ¿no? Cómo es Unilever, qué marcas tenemos, qué categorías, cuáles son las oportunidades de desarrollo. Invitamos también a una persona que ha estado en ese programa de prácticas y que finalmente se ha quedado para que también os cuente cómo ha sido su experiencia, etcétera. Y a partir de aquí generamos pues como una especie de debate por equipos según las diferentes áreas de negocio en las que también están presentes los managers, con lo cual aquí pues también podéis conocer de alguna manera cuál sería la persona con la que trabajaríais, que os cuente un poco más en detalle incluso, ¿no? De qué proyectos hay, cuáles son los retos, etcétera, y luego tener entrevistas un poquito más en detalle con los managers también. Este sería el proceso de ese día que dura 1 mañana aproximadamente, os diríamos que aproximadamente pues de 9 a 1 de la tarde estaríamos en esa sesión. Y a partir de aquí ya, pues en ese mismo día o incluso, bueno, semana, tomaríamos una decisión sobre el proceso. Yo diría que no me dejó nada, no sé Laura si hay algo que añadir o no, creo que no. Simplemente, Belén, comentaría que o sea, que buscamos a perfiles juniors recién graduados, o sea, que en este sentido, ¿no? Aunque tengamos las oficinas en España, abrimos a todas las universidades, las oficinas en Barcelona, perdona, abrimos todas, o sea, en todas las universidades de España, ¿vale? Hay gente que viene de diferentes sitios y finalmente pues empiezan aquí en Barcelona. Y luego también que aunque no tengáis experiencias, son unas prácticas, o sea, nosotros pretendemos dar toda esta experiencia que podáis necesitar y por lo tanto también estamos abiertas a valorar diferentes grados universitarios, o sea, no tenemos unos en concreto, ¿no? Sino que en este sentido yo os diría que todos y todas sois bienvenidos a apuntaros y a partir de aquí lo más importante es el perfil de cada uno a nivel competencial que puede hacer que luego tengáis desarrollo dentro de nuestra compañía. Y añadir que he puesto en el chat la URL para acceder a Careers, también que es donde tenemos publicadas las ofertas, aunque en JobTeaser también las vais a poder, o sea, las tendréis. Todas las que pone ULIP o Intern son actualmente vacantes que tenemos de prácticas, ¿vale? Os lo digo porque a veces este tipo de nomenclatura es un poquito más complicado, ¿no? Y simplemente para que lo tengáis en cuenta. Sí, añadir simplemente que las vacantes que hemos comentado son las que tenemos ahora, pero normalmente la mayor parte de vacantes, el mayor porcentaje de posiciones que tenemos son en marketing y en ventas, aunque sí que es verdad que al final tenemos áreas de expertise en temas de supply chain, en finanzas, en legal, en HR, en toda la parte digital. O sea, al final yo creo que en este sentido hay mucha oportunidad de desarrollo, aunque sí que es verdad que al final, ¿no? Al tener tantas categorías, tantas marcas, pues es verdad que la mayor parte es en marketing y en ventas, ¿no? Pero sí que es cierto que en este sentido hay oportunidades en todas las áreas de negocio.
Y exacto, lo que decía Laura, perdone Lorena, te has muteado, por cierto. Lo que decía Laura, que al final es la nomenclatura del programa. ULIP es un poco como llamamos al programa, que básicamente las siglas son Unilever Leadership Internship Program, para que sepáis, ¿vale? Porque al final esto, bueno, forma parte de nuestro programa. Y hay una pregunta de Bea que dice, y para los perfiles más seniors que están buscando su oportunidad, en este caso, Bea, serían el resto de las vacantes, o sea, las de ULIPS o Intern hace referencia a estos perfiles más junior y luego el resto de vacantes sí que se precisa cierta experiencia profesional. Puedes ver si forman parte de tu sector y de lo que estarías buscando y fantástico pues poder valorar tu candidatura. Sí, solamente quería comentar que creo que ya habéis respondido también a otra pregunta que hablaba si aceptabais también para los programas de prácticas estudiantes de bootcamps de programación y diseño digital, pero ya lo habéis respondido porque, como habéis dicho, pues cualquier tipo de perfil, así que también te animamos a que mires las posiciones abiertas y que apliques, porque como decían, también depende mucho de tu perfil propio personal y hay candidaturas de todo tipo. O sea que también hemos respondido a esta pregunta. Y bueno, chicas, yo creo que hemos llegado ya al final de la sesión. Hemos respondido muchísimas preguntas. Espero que todos los estudiantes que han estado hoy aquí lo hayáis encontrado muy útil. Yo lo he encontrado muy, muy útil. Me ha parecido muy interesante. Muchísimas gracias a las dos. Creo que nos han dejado con muchas tareas también para empezar a ponernos manos a la obra. Así que nada, quiero agradeceros por vuestro tiempo, por compartir todos estos consejos con nosotros. Y nada, solamente para terminar, recordaros que vais a encontrar un montón de contenido de este tipo, eventos de este tipo también a través de la página web de JobTeaser y vais a ver también el URL que Laura ha añadido en el chatbox y también no dudéis en consultar la página web de Unilever y el perfil de LinkedIn de Unilever también si queréis prepararos para futuras entrevistas con ellos. Y muchísimas gracias a todos, muchísima suerte en vuestra trayectoria profesional y espero veros pronto en la próxima masterclass. Y Laura y Belén, muchísimas gracias de nuevo por vuestro tiempo. Gracias a vosotros. Por vuestra invitación. Hasta luego. Un placer. Hasta Adiós, luego. hasta luego.